Listo. Entonces vamos a revisar ahora la ovogénesis y la foliculogénesis, igual primero a nivel celular y luego le empezamos a revisar cómo funciona también la parte hormonal. Entonces, para recordar, habíamos comentado que la ovogénesis, entonces, empieza en el periodo fetal, se detiene, luego se reanuda en la pubertad y desde la pubertad, pues, en cada ciclo reproductor se van reanudando hasta que, pues, ese proceso termina en la menopausia, ¿sale? Entonces, para esto hay que recordar que es un folículo, para empezar, ¿sí? Un folículo es un conjunto de células, ¿sale? Entonces, dentro de ese conjunto tenemos al centro, pues, nuestra célula sexual, ¿sale? Es decir, nuestra ovogonia, que, pues, más bien ya en los folículos son ovocitos primarios, secundarios, etcétera. Entonces, alrededor de la célula sexual vamos a encontrar asociadas células foliculares y en la porción más externa vamos a encontrar las células de la teca. Entonces, la ovogénesis es específicamente la maduración de la célula sexual, mientras que la foliculogénesis involucra el desarrollo de todo el conjunto de estas células. ¿Me explico o hay alguna duda? ¿Dudas, dudas, Todo. dudas? Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a revisar la ovogénesis y vamos a partir justamente como en la espermatogénesis de la célula más inmadura, que viene de las células germinales primordiales. Recuerden que las ovogonias, la meiosis, pero aunque entran a la meiosis uno, ¿la terminan? No. No. No, justamente. Fíjense, entonces las ovogonias también les ocurre algo similar que en las espermatogonias, que cuando justamente se preparan para entrar a la meiosis, entran al ciclo celular, entran a la fase S, en la interfase, duplican su material genético y entonces, más bien esa célula que obtenemos, que ya va a entrar a la meiosis uno, le vamos a llamar ovocito primario. Entonces, acuérdense, los ovocitos primarios todos se forman en el periodo fetal, ¿sí? O sea, los ovocitos primarios entran a la meiosis uno en el periodo fetal, pero se detienen, ¿sale? Favorecidos esa detención por las células foliculares, donde aunque entramos entonces a la primera división, ¿dónde nos detenemos? ¿Dónde nos detuvimos? Hola, hola, ¿se me escuchan? En diploteno, En diploteno, ¿dónde está diploteno? ¿A qué subfase corresponde diploteno? En la profase uno, en la profase uno. Correcto, en la profase uno, ¿sí? Acuérdense, profase uno. Únicamente ahí es donde vamos a encontrar el diploteno, que en conjunto, pues todas estas subfases, acuérdense, son necesarias para el entrecruzamiento o crossing over. Entonces, pues justo ahí se detiene la primera meiosis y así se queda hasta, pues todavía en el periodo fetal tardío, al nacimiento, en la infancia, hasta que en la pubertad ocurre lo que ya comentábamos, el estímulo hormonal, igualito que en el sistema masculino, y entonces, por, por ciclos reproductores, se van liberando de grupos de ovocitos. Entonces, esos grupos de ovocitos que se van liberando cada ciclo, entonces pueden terminar uno de ellos la meiosis uno, ¿sale? Entonces, cuando terminamos la meiosis uno, ¿qué obtenemos del ovocito primario? ¿Cuáles son las dos células que obtenemos de meiosis uno? El primer cuerpo polar y el ovocito secundario. Exacto, ahí están las dos células que obtuvimos, entonces de la meiosis uno. ¿Qué diferencias tienen estas células? Para empezar, Eh, el tamaño.
El tamaño. Recuerden, el primer cuerpo polar es muy pequeño porque únicamente, ¿qué es lo que se lleva cuando se forma? El material genético. Exacto. Y el ovocito, que en este caso pues ya es secundario, se queda con la otra mitad del material genético y pues además con todo el citoplasma, todos los organelos. Entonces, ambas células, a final de cuentas, tienen el mismo material al final de la meiosis uno, es decir, 1N2C. Acuérdense, 1N2C, separamos cromosomas homólogos y pues de esta manera estas células ya son haploides. El primer cuerpo polar no es una célula eh, fecundable, digamos, porque no tiene toda la maquinaria molecular que se quedó en el ovocito. Tiene el material genético, sí, pero no tiene todo lo demás. Entonces, que entre o no a una meiosis 2 no es relevante, ¿sale? O sea, aquí se los pongo para que lo tomen en cuenta, pero realmente no es relevante. Ahora, ¿quién sí es relevante que entre a la meiosis 2? El ovocito secundario. Exacto, el secundario. Entonces, cuando entramos a la meiosis 2, nuevamente, entramos a meiosis 2, ¿la terminamos? No, hay un arresto en metafase 2. Exacto, hay un segundo arresto en metafase 2. Entonces, ¿cuántos arrestos hay en total en la ovogénesis? 2. Dos. El primero que se produce en diploteno, a ver, pregunta, ¿cuál es el estímulo necesario para retirar el primer arresto meiótico y por lo tanto terminar la meiosis uno? Uno, ¿eh? Aquí. LH. Exacto, el pico de LH es el que quita el primer arresto meiótico. Ahora, cuando ya nos arrestamos ahora en el segundo arresto, en metafase 2, ¿cuál es el estímulo para sacar a este ovocito de ese segundo arresto? ¿La La fecundación? fecundación, Exacto, la fecundación. Por lo tanto, ¿cuál ovocito es el que se ovula? el secundario. Detenido en La fase 2. metafase 2. Así es. ¿Sale? Entonces, pues justo si terminamos la meiosis 2 porque llegó un espermatozoide, entonces tendremos las células resultantes de la meiosis 2. ¿Cuáles son esas células resultantes de la meiosis 2? El segundo cuerpo polar y el ovocito maduro. Exacto, no hay ovocito terciario, ¿eh? Es ovocito maduro. Y pues si se fijan, ambos contienen ya el material genético que necesito como célula haploide para unirse con el otro gameto. Y pues de aquí, obviamente, el importante pues es el ovocito maduro. El segundo cuerpo polar se llevó otra vez la otra mitad del material, pero pues la misma situación que con el primero. No es una célula que vaya a ser funcional y pues nos vamos a enfocar en el ovocito maduro. ¿Queda claro? Hasta aquí la ovogénesis de manera muy puntual. Sí, Todo claro. Entonces, fíjense, teóricamente, entonces, si el primer cuerpo polar hizo su meiosis 2 y al final de la meiosis 2 aquí, ¿cuántas células obtenemos? Aquí, a ver, aquí le pondríamos dos amarillos, ¿no? Dos amarillos si el primer cuerpo polar hubiera realizado su meiosis 2. Estas dos células estarían aquí, ¿sí o no? Por eso les dije que ya no era relevante, pero nada más para aterrizar la idea de que en la meiosis pues obtenemos cuatro células. Entonces, si el primer cuerpo polar se divide, aquí vería esas células de su meiosis del primer cuerpo polar. Y luego, pues vean, aquí tengo el segundo cuerpo polar y el ovocito maduro. Ahí están mis cuatro células obtenidas de la meiosis. Entonces, de la meiosis femenina, también de manera muy puntual, ¿cuántas células funcionales obtenemos? De la meiosis femenina, ¿cuántas células funcionales obtenemos? Una. Una, justo. De la meiosis masculina, ¿cuántas células funcionales obtenemos? Masculina.
Una también. Millones. Una, a ver, 4, ¿no? Cuatro. tuvimos que hasta iban unidas para que maduraran al mismo tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas obtenemos de la meiosis masculina? 4. Cuatro. Cuatro. ¿Sí queda claro por qué o no? Sí. Ok. Ahora, revisemos. Los ovocitos primarios al nacimiento, pues ya existe un número determinado, ¿sale? Aquí vamos a tomar, fíjense, durante el periodo fetal, esas células germinales primordiales aumentan en número por mitosis tanto que pueden llegar hasta 5 a 7 millones, ¿sale? Pero a partir de este pico de células que se producen por proliferación, por mitosis, empiezan a degenerar y entonces el número empieza a decaer, ¿sale? Entonces, al nacimiento ya se cuenta con un número determinado de ovocitos agrupados en folículos que conforme vamos avanzando en la vida hacia la pubertad, muchos de ellos van degenerando y también en la pubertad, pues ese número ya se ve mucho más disminuido. Entonces, vamos a tomar aproximadamente este número, 40,000 ovocitos, cada uno pues en su respectivo folículo, que es como la reserva, digamos, que tiene el ovario. Y pues esas son las células que potencialmente pueden buscar la maduración. ¿Me explico o no? Sí. Entonces, de esos 40,000, vamos a poner el número ovocitos primarios. Vamos a suponer que son esos puntitos en el ovario, ¿sale? Al llegar a la pubertad, ¿se salen todos? O más bien, no es que se salgan, más bien, ¿todos entran a la maduración? No. No. Si entraran todos, pues quemaría todas mis células en un mes, en un primer ciclo. Entonces, como no entran todos a la maduración en ese ciclo, ¿cuántos entran por ciclo? De esa reserva de 40,000, ¿cuántos voy tomando cada Uno. ciclo? ¿Cuántos? Uno. No, De 40 a 50, ¿no? exacto. Voy tomando todo un grupo de 40, 30, 50, ¿sí? Dependiendo del autor. Y ahora sí, de ese grupo, ¿cuántos folículos y por lo tanto cuántas células sexuales van a conseguir madurar? 1. Uno, ahora sí. Pero entonces en cada ciclo voy liberando de a grupos. Por lo tanto, como voy liberando de a grupos, esa reserva, si la voy liberando, pues me va a durar justamente todo el periodo, la vida reproductiva de una mujer. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien, entonces justo, ¿no? Si en cada ciclo que se liberan 30, 50, uno solo es el que alcanza la maduración, entonces en cada ciclo reproductor en una mujer regular, un ciclo aproximadamente está entre 28 a 32 días, entonces ¿cuántos ciclos va a tener en un año? Si es regular, un ciclo dura 28, 32 días. Entonces, ¿cuántos ciclos va a tener un año aprox? 12. 12. Y pues en cada ciclo, una sola célula de esas 30, 50 es la que se ovula, ¿sale? Entonces, 12 por un año, por 40 años que aproximadamente dura la vida reproductiva. Entonces nos da un total de alrededor, es un aproximado, de 480 ovocitos que pues se ovulan con el objetivo de ser fecundados. ¿Queda claro estas cifras? ¿Alguna duda? No, todo claro. Muy bien. Ahora fíjense, ahorita nos enfocamos en la célula sexual, es decir, en la ovogénesis, la meiosis femenina en la célula sexual. Pero quedamos que la célula sexual forma parte de todo un conjunto de células que forman los folículos. Entonces vamos a revisar cómo la célula sexual se asocia con esas células del estroma gonadal, del epitelio celómico, para formar folículos, y esos folículos, pues lo mismo, también tienen un periodo de maduración que pues es afectado por las hormonas que se producen
en el individuo. Entonces, fíjense, cuando la célula germinal primordial llega a la gónada, pues llega solita. Bueno, llega con todas las otras células germinales primordiales, pero vamos a decir, llegan desnudas, ¿sale? Entonces, llegando ahí a la gónada, dicen, ah, aquí va a ser ovario. Perfecto. Y empiezan la meiosis 1. Es decir, pasan de ser ovogonias a ovocitos, ¿qué? Primarios. Primarios. Pero ¿qué ocurre inmediatamente? Las detectan las células del estroma que van llegando a esas células germinales que ya, pues, son ovogonias y que entran a la meiosis 1 como espermatocitos primarios. Las detectan y ¿qué ocurre con esas células foliculares? ¿La envuelven? Exacto, la envuelven y le dicen, oye, no, a ver, tranquilízate, bájala tu desmadrito. Todavía estamos en periodo fetal. No puedes continuar la meiosis, porque si te dejamos continuar la meiosis, pues vamos a formar una célula sexual madura. En el periodo fetal, ¿me será de utilidad una célula sexual madura? No. 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 Entonces, ¿quiénes son las encargadas de detener esa meiosis cuando ven ahí al ovocito que ya anda haciendo su meiosis? ¿Las foliculares? Las foliculares, justo, ¿sale? Entonces, a este primer folículo que se forma, conformado por un ovocito primario, que se ve rodeado por un epitelio plano, simple de células foliculares, constituyen un folículo primordial. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre todavía en el periodo fetal? Pues a través de la placenta y el cordón umbilical hay paso de moléculas hacia el organismo fetal desde el organismo materno. Entonces tenemos paso de hormonas maternas que en el ovario fetal estimulan la maduración de los folículos, ¿sí? Entonces, fíjense, gracias a las hormonas maternas que están pasando a través de la placenta y llegan al fetito, estimulamos indirectamente a los folículos fetales y entonces todavía durante el periodo fetal tardío, hacia el nacimiento, tenemos un cambio. ¿Cuál es ese cambio del folículo? O cambios. Que ya se hacen como ¿Cúbico? cúbicas tus células. Exacto, que sus células, para empezar, que eran aplanadas, ahora son Cúbicas. cúbicas. Ahí mantenemos, acuérdense, la línea azul que les puse aquí alrededor, ¿a qué corresponderá? De ese epitelio, ¿a qué corresponderá? A la Todo membrana epitelio, basal. exacto, a sus membranas basales, ¿sale? Entonces, ocurre un cambio morfológico donde las células foliculares, que inicialmente eran planas, ahora son cúbicas. Y pueden ser de un solo estrato, o pueden ser incluso 2 a 3 estratos, ¿sale? Pero sigue siendo este cambio inducido por las hormonas que están pasando a través de la placenta. Y este cambio, entonces, ya no tenemos un folículo primordial, ahora tenemos un folículo Primario. primario. Y no solo eso, ¿qué observan? ¿Qué otra estructura entre el ovocito y las células foliculares que se formó? La Una zona corona. pelúcida. Exacto, la zona pelúcida que se las representó en verde, ¿sale? Entonces acuérdense, todavía estamos en el periodo fetal tardío. Las células foliculares pues están envolviendo a esa célula sexual, inhibiendo esa meiosis en este momento del desarrollo. Entonces vean cómo, tanto en el folículo primordial, en el folículo primario, ¿cuál es la célula sexual que encontramos? Ovocito Ovocito. primario. Un ovocito primario, ¿sale? Y entonces vamos a trazar aquí una línea. En este momento, esta línea me está marcando el nacimiento, por lo tanto, antes del nacimiento, periodo fetal, después del nacimiento, ¿sale? Entonces, antes del nacimiento, vean cómo, pues, los ovocitos primarios se quedan arrestados en diploteno y en conjunto en el folículo también detiene su maduración y se quedan como folículos primarios.
Entonces, hasta aquí nos quedamos detenidos al nacimiento. ¿Me explico o no? Sí. Ahora, pues pasa la infancia y ahora llegamos a la pubertad. En la pubertad, ¿qué ocurre? Ahora desde el hipotálamo y la hipófisis propiamente. Pues el hipotálamo, ¿qué producía? Igualito que lo que vimos en masculino hace rato. Hay un pico de LH, ¿no? Antes, antes. A ver, ¿qué producía el hipotálamo? La G, la La hormona hormona gonadotropina. liberadora Exacto, de la hormona liberadora gonadotropina, de gonadotropinas. Por lo tanto, la hipófisis que libera. Pues la LH. LH-SH. Exacto, las dos, pero todavía no hablamos del pico. O sea, en este momento, cuando apenas inicia el ciclo, se empiezan a producir las dos, LH y FSH. ¿Sale? Entonces, la FSH, ¿cuáles células del folículo tienen receptores para esta hormona? Las células de ¿Cuáles? Sertoli, A ver, ¿hay células de Sertoli en el ovario? Las células foliculares, Pues si se llama hormona folículo estimulante, ¿qué células del folículo tendrán receptores para esta hormona? Pues las células foliculares, ¿sí o no? sí. Ok, Sí. cuidado ahí, asócienlo de esa manera, ¿sí? O sea, veanle el lado lógico. Oye, o sea, sí está bien Sertoli, pero estamos en ovario. Sertoli está en el testículo, ¿sí? ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien. Ahora, ya que llegamos a adolescencia y empezamos a tener el estímulo por la FSH, ¿sí? Vean, reanudamos, reanudamos la maduración del folículo. ¿Ya vieron? Entonces, en esta reanudación del folículo, gracias a la FSH, en el inicio de este primer ciclo reproductor, ¿qué le ocurre a ese folículo? A ese folículo primario, ¿qué le ocurre? Pues continúa su maduración, ¿sí o no? Sí. ¿Qué cambios observamos? Eh, Justo gracias al estímulo de la FSH. Esto no ocurre de un momento a otro, es paulatino, pero pues en este esquema, ¿qué podemos diferenciar del anterior? Que el epitelio se va haciendo estratificado, Exacto, que vamos teniendo más estratos de las células foliculares. ¿Qué más? que hay un antro folicular Exacto, que se empieza a formar un pequeño antro. Pueden ser inicialmente unas lagunas foliculares, se describen, que a final de cuentas se van a unir para formar un antro. Muy bien. ¿Qué más? y que están las células de la teca, aparece. Exacto, y que se empiezan a agregar al folículo. Vean las células de la teca. Las células de la teca tienen receptores para qué hormona? LH, LH. Y se encuentran separadas de las foliculares. ¿Gracias a quién? ¿Cómo se llamaba esa estructura en azul que separa células foliculares de células de la teca? Acuérdense, es un epitelio, ¿no? Las células foliculares, entonces todo epitelio aquí estaba unido. a su membrana basal. Membrana basal. Exacto. ¿Cómo se llama esa membrana basal? Se llama membrana granulosa. Yo se las comento como membrana folicular porque pues es de las células foliculares, o también la podemos encontrar como membrana anista. Anista pues quiere decir que no tiene células, porque pues justamente es una lámina basal. ¿De qué se compone esta lámina basal? Si no son células, ¿qué son más bien? ¿Cuáles son los componentes de la lámina basal?
Vamos, vamos. Si no son células, ¿qué son entonces esta membrana? Así similar a la zona pelúcida. Proteínas. Proteínas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las proteínas de matriz extracelular que forman las láminas basales? De las más importantes, no todas. Laminina. Muy bien, ¿qué otra? La colágena. ¿Cuál? Ay, Hay es- como 20. Ah, colágeno tipo 4. Exacto. Y también ahí participa la 3, pero pues, justo la 4 es muy importante. Y la fibronectina, ¿sale? Entonces, pues esos son los componentes ahora de un folículo secundario. Y aquí me detengo un momento. El folículo en cada ciclo reproductor, entonces se reanuda desde folículo primario, pasamos a secundario y vamos a llegar al último estadio que va a ser el folículo terciario. Para allá vamos, ¿sale? Pero ahora, pregunta, en cada ciclo reproductor donde se reanudan la maduración de los folículos primarios, ¿cuánto tiempo le toma pasar al estadio secundario y llegar hasta el terciario? En cada ciclo reproductor, ¿cuánto tiempo le toma? Aproximadamente. ¿Cuánto dijimos que duraba un ciclo reproductor? 28 días. 28 a 30. 28 a 32. Ok, vamos a tomar el de ejemplo, el de 28, ¿sí? Entonces, de esos 28 días, ¿cuánto tiempo le toma al folículo madurar desde el estadio primario en el que nos habíamos quedado hasta el terciario? ¿Cuántos días de los 28 ocupa? 14. Alrededor justamente de 14, porque fíjense, en un ciclo de 28 días, el día 14, ¿qué lo marca? La ovulación. La ovulación. Y en la ovulación, ¿qué nos interesa que salga? lobocito. El ovocito, justamente. Entonces, para que se produzca la ovulación, pues el folículo por eso tiene que madurar, ¿sí? Entonces, esa maduración le toma, pues, aprox la mitad del ciclo antes de la ovulación. Justamente la ovulación se produce porque el folículo ya maduró y entonces ahora sí vamos a expulsar a esa célula sexual. Entonces, no lo pierdan de vista. ¿Sí me explico o no? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, por aquí vamos a revisar que durante el desarrollo de ese folículo, previo a la ovulación, conforme está recibiendo los estímulos hormonales, la FSH ya habíamos quedado, pues estimula las células foliculares. La LH estimula las células de la teca. Entonces, la LH al estimular las células de la teca, las estimula para producir ¿qué hormona? Testosterona. Como Perona. a cuáles en el testículo. ¿Cuáles células tenían receptores para LH, pero en el testículo? Las de Lady. Exacto, las de Leydig. Entonces, justo, acuérdense, orígenes similares, funciones similares. Leydig y teca tienen receptores para LH y ambas producen testosterona. Pero en el organismo femenino no podemos liberar esta testosterona al torrente sanguíneo. Más bien, ¿a quién se la mandamos? A las células A lo, Foliculares. foliculares, que gracias al estímulo por la FSH producen una enzima llamada aromatasa. Hematasa. y la aromatasa, ¿qué le hace a la testosterona? la convierte en 17 beta estradiol. Exacto. Acuérdense que estas hormonas se modifican solamente ahí sus carbonos, sus grupos funcionales, porque tienen el mismo núcleo, tienen la misma estructura. ¿De qué molécula se forman las hormonas sexuales? Pues suena ciclo sexual, pues justo es lo que estamos viendo ya. Esto es el ciclo ovárico como parte del ciclo sexual. Entonces, ¿de qué molécula se forman? El 17 beta estradiol, la testosterona. Acuérdense, son hormonas esteroideas, por lo tanto, ¿de qué moléculas se forman?
Colesterol. Exacto, del colesterol. ¿Sale? Entonces, una vez que ya se modificó la testosterona y ahora obtuvimos 17 beta estradiol, esta hormona, pues ahora sí se libera al torrente sanguíneo, antes o después de la ovulación, principalmente. ¿Cuál, perdón? El 17 beta estradiol, entonces sus concentraciones son más elevadas antes o después de la ovulación. Antes. Antes. Antes, porque pues justamente se está produciendo en el folículo en desarrollo, ¿sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, este estímulo por la FSH, por la LH continúa. Acuérdense, estamos en ese periodo de aproximadamente 14 días que tenemos para madurar el folículo para que al día 14 se produzca la ovulación. Entonces, seguimos obteniendo el estímulo de la hipófisis y por lo tanto ahora, ¿qué cambios le veo al folículo? Nos habíamos quedado en el secundario. Ahora, ¿qué cambios le veo? Pues tiene dos tecas. Ok, ya se diferencian las dos tecas. Por aquí yo solamente les muestro la teca interna que tiene asociados vasos sanguíneos, por eso también se llama teca vascular. Muy bien, ¿qué más? El antro folicular aumentó también. Exacto, el antro ahora es muy grande, ¿ya vieron? Entonces, esto provoca que algunas células foliculares se encuentren en localizaciones distintas. Por ejemplo, las que se encuentran a la periferia son células foliculares que se les llama de la granulosa. En general a todas se les llama de la granulosa. Cuidado, siempre se los puntualizo en los libros de histología. A todas las van a encontrar como células de la granulosa. Aquí les vamos a llamar células foliculares porque pues son células foliculares que tienen distintas localizaciones, ¿no? Entonces las de la periferia les vamos a llamar aquí las de la granulosa. Las que se quedan envolviendo directamente a la célula sexual, ¿cómo se llaman estas células? Las que están envolviendo directamente a la célula sexual, ¿cómo se llamaban? Son las células folliculares. Pero ¿cómo se llaman específicamente? Todas son células foliculares, ya quedamos, todas son células foliculares. Pero justo, gracias al crecimiento del antro, las observo en distintas localizaciones. Entonces, por eso les pongo otro nombre, pero todas siguen siendo foliculares. Entonces, aquí estas son foliculares de la granulosa, las que se van a la periferia. Luego, las que envuelven al ovocito también son foliculares, pero ¿cómo les llamo específicamente? ¿Es el cúmulo óforo? No, la otra. Entonces la corona radiada. La corona radiada, pues está alrededor de la célula sexual, que es la más importante. Entonces es su corona de la célula sexual. ¿Me explico o no? Sí. Sí. Y este otro montoncito de células que une a la corona radiada con las demás foliculares en la granulosa, estas células van a ser el cúmulo, Óforo. óforo o células cumulares, también lo van a encontrar, cúmulo ovífero, es lo mismo, ¿sale? Entonces, este folículo, como ya estamos cercanos al día de ovulación, pues justamente alrededor de 36 horas previas a la ovulación, ahora sí, ya que estamos llegando al día 14, ¿qué ocurre? Ahora sí, El pico de LH. el pico de LH. Entonces, el pico de LH va a ser necesario para inducir que en ese folículo maduro se produzca la ovulación posteriormente. Entonces, la LH, el pico, es la hormona que induce la ovulación, pero tiene otro efecto, el pico de LH. ¿Cuál es ese efecto? ¿Estimulaba? Ya me lo habían dicho. Ovulación. No, o sea, sí. ¿Qué otra cosa además de la ovulación estimula el pico de LH? Que se termine en meiosis, ¿o no? Uno, en el ovocito, ¿cuál?
¿Cuál ovocito estaba detenido en meiosis 1? El ovocito primario. Exacto, el primario. Entonces vean cómo el primario todavía se quedó hasta en el folículo secundario. ¿Ya vieron? Entonces por eso pongan atención en esta parte. Las flechitas pues me indican cómo el ovocito primario es el componente de los tres folículos iniciales, del primordial, del primario, del secundario. Hasta el folículo terciario es cuando tenemos el pico de LH y entonces podemos terminar la meiosis 1 y por eso yo aquí al centro de este folículo, más bien qué ovocito observaré. Entonces, si ya terminó la meiosis 1. El ovocito secundario. Perfecto. ¿Y cuál es la otra célula? Chiquita. Cuerpo Su polar. cuerpo polar. El primer cuerpo polar. Entonces, si yo veo el primer cuerpo polar, ya definitivamente es un ovocito secundario, que entra inmediatamente a meiosis 2, pero la termina. No, No. No. ¿Dónde se queda restado ahora? la fase En 2. En la metafase metafase 2. 2, justamente. Entonces, vean la importancia del pico de LH. Uno, me va a inducir la ovulación. Dos, también me favorece el término de la meiosis 1 en el ovocito primario. Y pues en el día 14, en el día de la ovulación, a ver cuáles componentes del folículo terciario se van a ovular. ¿Cuáles componentes? Obsérvenlos. El El ovocito ovocito secundario. y la Exacto, ovocito secundario arrestado en Metafase. metafase 2, muy bien. ¿Qué más se va a ovular? el cuerpo El polar. cuerpo polar. El primero, acuérdense, el primer, hay que ser bien específicos, primer Ok. cuerpo polar, porque hay que El pri- diferenciarlo del segundo. Entonces, fíjense, luego, ¿qué más? la Corona radiada. corona No, todavía radiada. no. A Esta, a la ver, ¿de zona quién era? pelúcida. Zona pelúcida. Zona Ah, sí. pelúcida. Y ahora sí, estas células foliculares son la Corona radiada. Corona corona radiada. radiada. Estas son las células que se ovulan, ¿ya vieron? Entonces, el ovocito secundario va arrestado en metafase 2. ¿Y cuál va a ser el estímulo que lo va a sacar de ese arresto en determinado caso? La fecundación. Exacto, si no hay fecundación, alrededor de los 4 días después de la ovulación, pues se muere. ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien, ahora pregunta, ¿cuáles componentes del folículo terciario no se ovulan? Si ya me dijeron todo lo que se ovula, esto se rompe, ¿sí? Esto se rompe y sale expulsado el complejo que se va a ovular. Entonces, ¿qué se queda en el folículo? ¿Cuáles son las células que no se ovulan? La azteca Muy bien, las de la teca y la mayor parte de las células, ¿cuáles? y la granulosa. Exacto. Esas células de la granulosa, después de la ovulación, ¿qué van a formar ahí mismo en el ovario? Se van a agrupar para formar ¿qué estructura? Después de la ovulación. Vamos, vamos, vamos. El El pico, cuerpo glúteo. exacto, el cuerpo lúteo. La LH se mantiene, después del pico se mantiene produciéndose todavía bastante. Y la LH después de la ovulación también estimula las células foliculares. Aunque inicialmente solamente teníamos receptores para FSH, después de la ovulación también empezamos a exponer receptores para LH en las células foliculares, ¿sí? Entonces, la LH, ¿cómo se llama? De hecho, ¿hormona qué? Leutinizante. No, que leu. No, no me Luteinizante. acuerdo. Sí, Leutinizante no es sin otra la cosa. E, sin la E, ahí están confundiendo con la leucina, yo creo. No, es que no se habla. Ah, ok. Perfecto, ya me había preocupado. Entonces, hormona luteinizante, porque justamente después de la ovulación, ¿qué me estimula? Que se forme el cuerpo Glúteo. 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 lúteo. Y a ver, ya también para aterrizar esa idea, el cuerpo lúteo, después de la ovulación, ¿cuál es la hormona que va a producir? Vamos,
Antes de la ovulación ya teníamos estrógenos. Después de la ovulación en el cuerpo lúteo, ¿qué hormona se produce? Progesterona. Eso, la progesterona. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con ovogénesis y folículogénesis? A ver, cuéntenme. Ah, bueno, aquí ya nada más les pongo los componentes del folículo terciario, también llamado de Graf. Vean cómo en este folículo es el único que tiene un ovocito secundario. En todos los anteriores folículos, ¿cuál era el ovocito que contenían? Primario. Primario, ¿sí? Y pues este ovocito secundario es el que se ovula, ¿sale? Y aquí están sus componentes, ya habíamos quedado, o sea, las foliculares, de la granulosa, el cumulóforo, la corona radiada, un antro enorme, su zona pelúcida, que se conserva, y las dos tecas, la interna, que es sobre todo la que tiene vasos sanguíneos, y pues la que produce la testosterona para que se cambie a 17 beta estradiol. ¿Alguna duda? No, No. Muy bien. Descansito, 10 minutos. Vamos a retomar entonces, identificando los folículos. Fíjense, por aquí les muestro este esquema que nos muestra como parte, de hecho, del ciclo reproductor, el ciclo ovárico. ¿Ya vieron? Por eso la flechita nos indica cómo van madurando los folículos. Entonces, vean, tenemos folículos primarios que se quedaron, vamos a decirle preformados desde la etapa fetal. Y entonces esos ovocitos son los que en la pubertad se van liberando y pues van madurando. Y entonces, fíjense, por aquí este evento del ciclo ovárico que nos muestra. Pues que el ovocito ya salió expulsado. Ajá, o sea, ¿qué evento? ¿Ovulación? No. Exacto, pues sí, justo. Sí, entonces aquí está, vean, la mitad del ciclo, la ovulación. Por eso, antes de que se produzca la ovulación, pues tenemos la maduración del folículo. Por eso comentábamos que nos lleva aprox 14 días, ¿no? Tomando en cuenta el ciclo de 28. Porque al día 14, pues justamente es la ovulación, entonces previo es lo que le tarda al folículo madurar. Y luego, vean cómo no todas las células foliculares, pues justamente se ovulan. Las que no se ovulan van a organizarse para inicialmente se va a formar un cuerpo hemorrágico, porque pues los vasos sanguíneos van a acumular sangre, ¿sí? Porque se rompió el folículo, pero poco a poco va a ir desapareciendo y se va a ir conformando el cuerpo lúteo. Entonces, vean, en el ciclo ovárico, previo a la ovulación, en el folículo en maduración, ¿qué hormona se produce principalmente? La testosterona. Ajá, que se cambia y ahora sí para que salga el torrente sanguíneo, ¿a qué hormona? 17 beta estradiol. Exacto, gracias a qué enzima. A la aromatasa. Aromatasa. Exacto, no se confundan otra vez. ¿Qué células producen la testosterona específicamente? Teca. Las células de la teca, ¿sí? Estimuladas por la LH, a su vez. ¿Qué células producen la aromatasa? FSH. Las células Ah, no. foliculares Sí, LH. estimuladas, sí, por la FSH. O sea, yo sé que tienen la idea, nada más no se confundan en eso, ¿no? Porque si la pregunta, por ejemplo, en su evaluación es muy puntual, a lo mejor tienen la idea, pero si no la aterrizan, pues justo nos pasa esto, ¿no? Podemos contestar algo relacionado, pero no específicamente lo que se nos está pidiendo. Pero sí, sí, se entiende el punto o no. Sí, Sí. Ok, y justo esto no confundirlo, estas son dos hormonas, otra vez, 17 beta estradiol. ¿En qué órgano se produce? Órgano, ni siquiera estructura celular. ¿En qué órgano? ¿En dónde estamos produciendo? En el folículo, que a su vez está ¿en dónde? Para el ovario. En el ovario. Entonces, el 17 beta estradiol es una hormona sexual, ¿sí? Ahora, LH y FSH, ¿de dónde vienen? El hipotálamo. No, del No. hipotálamo viene el que estimula que se liberen. De Del la hipotálamo. adenohipófisis.
Exacto, acuérdense, también eso, ¿no? Ser bien puntuales. Del hipotálamo viene la hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas ya como tal se liberan en la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, no confundir ahí los sitios de producción de hormonas. Y vean, justo antes de la ovulación, pues en el folículo en desarrollo se produce 17 beta estradiol, ahí en el ovario, y después de la ovulación, el cuerpo lúteo, ¿cuál dijimos que era la hormona principal que iba a producir? La progesterona. La progesterona, justo. El cuerpo lúteo, entonces, lo tenemos funcionando después de la ovulación, es decir, en la segunda mitad del ciclo. El cuerpo lúteo tiene un periodo de vida más o menos fijo, que es de alrededor de 14 días. Entonces, el cuerpo lúteo nos va a durar 14 días produciendo progesterona si no existiera la fecundación, ¿sale? Esto es en la mayoría, bueno, en los ciclos, ¿no? Cuando no ocurre una fecundación de ese ovocito que se expulsó, en ese ciclo, el cuerpo lúteo pues nos dura 14 días. Si en alguno de los ciclos llegara a haber una fecundación, el cuerpo lúteo, ¿cuánto tiempo se extiende su periodo de vida? 3 meses. Exacto, 3 meses o pues el primer trimestre del embarazo, produciendo progesterona. En ambos casos, cuando degenera el cuerpo lúteo, pues vamos a observar un tejido fibroso ahí que se conoce como cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿sale? Entonces, eso es lo que acabamos de revisar, pues es básicamente ya conjuntarlo en esto que se llama ciclo ovárico, y el ciclo ovárico es parte del ciclo reproductor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, dudas, dudas? No, Muy bien. O sea, sí, pero el cuerpo blanco, pues este ya no funciona, ¿sí? O sea, ese ya se queda ahí como una cicatriz. Sale de todos modos, aunque aquí ya tenemos un folículo que está degenerando, perdón, un cuerpo lúteo que ya degeneró, pues acuérdate que por el otro lado aquí siguen madurando otros folículos, ¿sale? Muy bien, entonces vean por aquí, esquema, vemos folículo, ahí dice Primordial. primordial, ¿sí? Que está formado por un ovocito Primario. primario más una capa de células. Vamos, ¿células qué? Foliculares. ¿De qué morfología? Plana simple. Plana, justamente, es un epitelio simple. Entonces, por aquí observamos el corte histológico, cómo se ve realmente. Vean, todo este es el folículo. Todo lo que le estoy encerrando es el folículo. ¿Ya vieron? Entonces, quiero que identifiquen en el folículo, específicamente ahora sí, vean, este estrato de células foliculares. ¿Ya las vieron? Sí. Sí. Planas, ¿sí? Y entonces, toda esta celulota que quedó al centro, ¿cómo se llama? Toda esta celulota. ¿Qué célula era? Me lo acaban de decir. Ah, el ovocito. El ovocito primario. Hay que Primario, ponerle su primario. apellido, primario, ¿sí? Y N, ¿qué nos muestra? No se vayan a confundir. N, ¿qué es? Pues si es una célula, toda célula que tiene, ¿qué Un organelo que núcleo. empieza con núcleo. L, con N? Pues un núcleo, ¿sí o no? Entonces, a veces se confunden y piensan que esto es toda la célula. No, es solamente el núcleo de la célula. La célula es toda esta estructura. ¿Ya vimos o no? Sí. Muy bien. Luego fíjense, cambio. ¿Qué le ocurrió al estrato de células foliculares? Las cúbicas. Cúbicas se volvieron cúbicas. Se volvieron cúbicas, ¿ya vieron? Justo. Entonces puede ser un estrato o pueden ser incluso 2 a 3 estratos. Ah, Hola, hola. ya, ya. A ver, les comentaba, el folículo primario puede tener un estrato
o pueden ser incluso de 2 a 3 estratos y sigue siendo folículo primario. ¿Me explicó o no? Sí. Sí. Mientras no vea antro folicular, sigue siendo primario. Y además, pues acuérdense, aquí vemos un estrato en el corte histológico. Vean cómo las células ya, incluso el núcleo ya cambió se ve más redondito porque estas células ahora ya son cúbicas, ¿sí? Y por aquí tenemos nuevamente el ovocito primario con su núcleo. Y por acá esta membrana que se pinta, se tiñe entre el ovocito y las células foliculares. ¿Quién era? Por acá la vemos, vean, otra vez. La Zona zona pelúcida. La zona o membrana pelúcida. Y fíjense, del epitelio, pues justamente aquí alrededor, ¿qué dijimos que encontramos? Como todo buen epitelio. Una membrana basal. Exacto. Que se llama, acuérdense, membrana granulosa, membrana anista o membrana folicular, como quieran. Entonces, hasta aquí, hasta los folículos primarios, recuerden, se forman todavía en la etapa prenatal. Aquí se detiene, pasa la infancia, llegamos a adolescencia. En la adolescencia tenemos ahora un estímulo de hormonas que vienen desde la hipófisis. Entonces el folículo retoma su maduración y ahora tengo un folículo Secundario. que le ven al folículo secundario. Le tiene un antro. Exacto, aunque pequeñito es un antro ya formado. Puede haber lagunitas foliculares, pero pues ya tenemos esta estructura, este espacio empezándose a formar. ¿Qué células empezaron a agregar? Vean, de la teca. Teca. las de la teca y ahí en la teca interna, ¿qué encontramos? Esas estructuras cortadas en rojo, ¿qué son? Vasos sanguíneos, ¿no? Justo, vean, ahí nos muestra un acercamiento el esquema, ¿ya vieron? A esa zona. Entonces están las células foliculares, que vean cómo los libros de histología las mencionan de entrada como células de la granulosa, son células foliculares. Su membrana basal, membrana granulosa, folicular o anista, y luego tenemos la teca interna, vean, la teca interna pues tiene vasos sanguíneos, y la teca externa, que más sobre todo son células fibrosas, ¿sale? Entonces, ahí lo tenemos en el esquema, por aquí lo mostramos en un corte, ¿sale? Donde fíjense, al centro, ¿qué tenemos? Otra vez, ¿esto qué será? El ovocito. El Secundario. ovocito, ahí está su núcleo. Todo el estrato, vean, ya bastante prominente de células que, De la granulosa o folicular. exacto, o foliculares, vamos a llamarles, ¿sí? Y aquí, ¿qué tenemos en A? ¿Qué El sería? antro. El antro. Vean cómo incluso yo alcanzo a delimitar bien el sitio donde está el primer estrato, bueno, el último, digamos, el más externo de las células foliculares. Ahí estaría la membrana granulosa. Por eso, externo, vean aquí, ¿qué me muestra? TI, ¿qué querrá decir? Teca Teca. interna, muy bien, y por fuera la teca Externa. externa. Justo, entonces ahí tenemos un folículo secundario. Y pues cuando ya estamos llegando hacia el día 14, a la mitad del ciclo, ahora tenemos un folículo maduro. Entonces vean el esquemita, donde que veo de manera bastante prominente, a diferencia del secundario, El antro. el antrofolicular. Entonces vean cómo muchas de las células foliculares se desplazan, unas hacia la periferia, otras rodeando directamente al ovocito, otras formando un montón ahí uniendo a estas dos previas, que son el cúmulo óforo, las células de la corona radiada y las de la granulosa propiamente. ¿Sale? Entonces eso en el esquema, en el corte histológico, vean, es el tamaño de ese folículo enorme. Vean, lo que les estoy encerrando, ¿qué será? El Del folículo, ovocito. el ovocito, que en un folículo terciario, ¿qué ovocito es? Secundario. Secundario, porque acuérdense, la LH estimuló que se terminara la meiosis 1 y que pues tuviéramos un ovocito secundario más un primer cuerpo Polar. polar, ¿sale? Entonces vean cómo por aquí a la periferia tenemos las células de la granulosa, vean cómo tenemos un amplio antro folicular a este grupo de células que están rodeando directamente al ovocito, ¿cómo les voy a llamar? La corona radiada. Muy bien, y por acá este montoncito, ¿quién era?
el cúmulo o óforo, o llamado ovífero, como quieran. Entonces ahí está el folículo terciario. ¿Queda claro o no? Clarísimo. Sí, Perfecto. Un corte donde podemos observar un ovario desde una vista macro. ¿Sí? Vean cómo aquí tiene un cuerpo lúteo enorme, que generalmente en el embarazo, ¿sí? Y pues por acá vean todo el ovario, que pues tiene ahí unos folículos que estaban en maduración, que pues en el corte aquí se observan, ¿sale? Y los cuerpos albicans, que quedamos que son los remanentes, como las cicatrices de los cuerpos lúteos previos. Cuerpo lúteo, y me interesaba llegar acá. Entonces, fíjense, aquí ya podemos conjuntar entonces todo esto que acabamos de observar. Vean, la gráfica, esta ya se las había mostrado, que nos muestra el comportamiento de las hormonas hipofisarias de acuerdo al momento del ciclo reproductor. Entonces, vean cómo previo a la ovulación tenemos el pico de LH, pero la LH se mantiene produciéndose incluso, vean, en concentraciones ligeramente más altas que la FSH en ambos momentos del ciclo reproductor. ¿Sale? La FSH que se nos muestra en verde también tiene un ligero pico. Vean cómo sobre todo tiene una producción en la etapa preovulatoria, porque vean, tanto la LH como la FSH, por eso tenemos aquí la flecha de doble color, nos inducen el desarrollo del folículo en el ovario, que al día 14, vean, la LH, flecha azul, me induce, gracias al pico de LH previamente al día 14, ¿qué evento? La ovulación. Exacto. Entonces, después de la ovulación, acuérdense, las células que no se ovulan de ese folículo forman al cuerpo Glúteo. lúteo, y entonces, vean, con esto unimos la siguiente gráfica. Antes de la ovulación, las hormonas que predominan en el folículo en maduración, ¿cuál era? Es la de la 17 estradiol. Exacto, el 17 beta estradiol. Se produce la ovulación, se empieza a formar el cuerpo lúteo, entonces poco a poco empieza a aumentar ¿qué hormona La predominante? progesterona. La progesterona. También estrógenos, pero principalmente progesterona, ¿sale? Y entonces, ahora quiero que vean esto, los estrógenos y la progesterona, ¿en dónde van a impactar en los distintos momentos del ciclo reproductor? en el endometrio. Nada más en el endometrio. Pues en el útero. El endometrio está en el útero. Ah, sí. No, no. Me doy. O sea, en todos los otros órganos del aparato reproductor. Aquí nos está mostrando el endometrio porque es bien importante, sí, pero también actúa en las tubas, también actúa en el cérvix, también actúa en el conducto vaginal, también actúa en las glándulas mamarias. O sea, las hormonas que se producen en el folículo, en el ovario, pues ya sea en el folículo en maduración o en el cuerpo lúteo, ya vimos cómo, son las hormonas que van a regular el ciclo reproductor. ¿Me explico o no? Sí, Entonces, el ciclo reproductor, ¿cuál es su objetivo? Favorecer el encuentro de los gametos para la fecundación, por un lado, y por el otro, preparar el terreno en el cual va a llegar potencialmente ese embrión a implantarse. Entonces, ese es el objetivo del sistema reproductor. ¿Me explico o no? Sí. A ver ustedes ahora, ¿cuáles son, digamos, conclusión de los dos eventos más importantes para los cuales se prepara el aparato reproductor en este ciclo reproductor o ciclo sexual femenino? Pídanmelo. A ver, lo acabamos de decir, ¿qué pasó ahí? ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son los efectos más importantes que tienen las hormonas sexuales en el ciclo reproductor? ¿Cuáles son los dos puntos donde podemos aterrizar la función del aparato reproductor? La ovulación.
No, que la No, ovulación. o sea, no entendí. A ver, Pues la las fecundación, ¿no? En hormonas, primera. las hormonas, ya quedamos, perdón, las hormonas regulan, ya quedamos, el aparato reproductor, ¿sí o no? Sí, Entonces, esta regulación hormonal sobre el aparato reproductor, pues se le conoce como ciclo reproductor o ciclo sexual femenino. ¿Cuál es el objetivo de que haya un ciclo sexual o reproductor femenino? Dos cosas les dije. ¿Cuáles son esas dos cosas? Nos Que se interesan. encuentren los gametos y que se prepare para una implantación. Exacto. Eso es lo más importante del ciclo reproductor. Movilizar a todo el sistema para que el espermatozoide y el ovocito se encuentren, haya fecundación y vean, o sea, el aparato reproductor dice, bueno, yo no sé si hay o no, a final de cuentas yo me voy a preparar y al endometrio lo voy a estimular para que forme esa zona donde podría llegar un embrión. No sé si va a llegar, pero de todos modos la formamos. ¿Queda claro o no? Sí, ¿Ya alguna duda con este esquema, con la regulación? ¿Ya se entiende lo que estamos observando o no? sí. Sí. Muy bien. Entonces, enfocándonos en el endometrio, los estrógenos, fíjense, eh, cuál es el evento que me marca el inicio de un ciclo sexual? La Objetivamente. menstruación. menstruación. Exacto. Y vean, aquí al día 0, por al otro extremo el día 28, a la mitad día 14. Entonces, el evento que me marca el inicio de un nuevo ciclo es la menstruación. No me marca el término del ciclo pasado, porque de hecho la menstruación se produce porque el día previo se dejaron de producir hormonas. Ahí terminó el otro ciclo. Entonces, la menstruación me marca el inicio de este nuevo ciclo, que empieza con el desprendimiento del endometrio en los primeros 5 días, aprox 3 a 5 días. Pero a partir de ahí, los estrógenos que estimulan en el endometrio que pues habíamos, que se había desprendido y que se había desechado. Que vamos a estimular en el endometrio. Si estamos preparándolo para que llegue un embrión a implantarse. Hola. Pues la fase proliferativa. Ok. ¿Cuál es la capa del endometrio desde la que se regenera en cada ciclo el endometrio que se desprendió en el previo? ¿Cómo se llama esa capa del endometrio desde la que se regenera ciclo con ciclo el endometrio? Capa germinal, ¿sí? O basal. Esa capa germinal, pregunta, ¿se desprende durante la menstruación? Sí. No, Uy. no, no se desprende porque desde aquí es donde se va a regenerar. Hagan de cuenta que estas son como células madre. Si yo desprendiera las células madre, ya no tendría crecimiento de endometrio en el siguiente ciclo. ¿Me explico? Sí, perdón. Justo, Mierda. justo. Entonces, desde la capa germinal prolifera y se desprende, si no hay ovulación, la capa le vamos a llamar funcional del endometrio. Entonces, otra vez, ¿cuántas capas tiene el endometrio? Dos. Dos. ¿Cuál es la que no se desprende? La germinal. La germinal. ¿Cuál es la que se desprende y prolifera en cada ciclo? La La función. funcional. La funcional, ¿sí? Ya, Entonces, ya quedó. ahí está, perfecto. Ese es el punto. Entonces, pues los estrógenos, vean cómo estimulan el crecimiento y en el endometrio a esta fase, pues como se está formando, está proliferando la capa funcional, le llamamos fase proliferativa, que en la primera mitad del ciclo prolifera, pero en la otra mitad, ya después de la ovulación, acuérdense, dice, yo no sé si vaya a llegar, pero pues yo me voy a poner a funcionar por si sí llega. ¿Qué tal si llega y no hay nada? ¿Me explico? Entonces, mejor que no llegue a que llegue y no haya en dónde se implante. Esa es la lógica del aparato reproductor. ¿Sí me explico o no? Sí.
Sí, Entonces, ya que proliferó, después de la ovulación empieza a funcionar. Vean, en la etapa proliferativa desde el epitelio se invagina y me forma estas estructuras que se llaman ¿qué? Cuando un epitelio aquí se invagina, ¿qué me forma? Glándulas. ¿Y cuál es el trabajo de las glándulas una vez que ya se formaron? Secretar. Eso. Entonces, por eso primero formamos la capa funcional y luego la ponemos a trabajar, a secretar. Entonces, ¿qué hormona induce la etapa proliferativa del endometrio? el 17 beta estradiol, Perfecto. ¿Qué hormona induce la etapa secretora del endometrio? la progesterona, La progesterona, así es. ¿Cuál es la hormona responsable de mantener el embarazo? el HCG, No, o sea, sí, indirectamente, sí, 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 pero a final de cuentas la HCG es la gonadotropina coriónica humana que justamente mantiene al cuerpo lúteo vivo, vamos a decir, para que se mantenga produciendo, ¿qué? progesterona, ¿Cuál es la sí, hormona sí, entonces sí, más importante que mantiene el embarazo? progesterona. La progesterona, vean, pro a favor de la gestación. La progesterona es pro vida. ¡Sas! ¿Cómo ven? ¿Queda o no queda? Una. ¿Queda o no? Sí. Perfecto. Entonces, por eso, vean, si no hay un embarazo, no hay gonadotropina que mantenga el cuerpo lúteo vivo, el cuerpo lúteo, entonces, si no hay fecundación, si no hay un embrión, ¿cuánto tiempo se mantiene produciendo progesterona? 14 días. 14 días. Y vean cómo justamente al final de esa etapa, pues ya no hay progesterona. Se termina la progesterona, acto seguido, en el siguiente ciclo, ¿qué ocurre con el endometrio? Se Se desprende. desprende. Porque ya no hay quien lo mantuviera en su etapa secretora. Entonces, ¿por qué se produce la menstruación? Por depresión hormonal. ¿De qué hormona específicamente? Progesterona. Exacto, ¿sí? Entonces, pues vean cómo en el ciclo reproductor, lo que acabamos de ver en el endometrio, pues es la preparación que tiene para que reciba a ese embrión en caso de que se forme. ¿Me explico o no? Sí. Sí, Pero ahora, no puede haber embrión si primero también no favorecemos más bien el transporte de los gametos. Entonces, esa es la siguiente parte del aparato reproductor, del ciclo reproductor. Por aquí nada más les muestro un esquemita donde están las hormonas esteroideas, ¿sí? Que vean cómo todas comparten ese núcleo de colesterol y pues al realizarles modificaciones por enzimas como la aromatasa, podemos cambiar su arquitectura y entonces, por ejemplo, la testosterona modificarla a estradiol, pero sigue siendo el núcleo de colesterol. En los folículos que ya habíamos revisado y llegamos acá a los cambios ahora que tiene el aparato reproductor, pero ahora para favorecer el transporte de los gametos, la fecundación y el transporte propio del embrión durante la primera semana. ¿Sale? Entonces vean, nuevamente, la misma gráfica, nada más que en grande. Por aquí tenemos del día 0 al día 28, al centro en el día 14, la ovulación. Entonces acuérdense, en esta primera etapa, ¿qué hormona predomina? el estrógeno 17 beta estradiol. Entonces se llama fase estrogénica. O pues si la nombramos con relación a la ovulación, ¿cómo le llamamos? Etapa Ovulatoria. preovulatoria. Así es. Entonces vean, segunda mitad del ciclo. ¿Cómo le llamamos? ¿Qué hormona predomina? La pro. Testosterona. Progesterona, exacto. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta fase? Secretora. Progestacional, ¿sí? Progestacional o en relación a la ovulación, Postovulatoria.
Correcto, postovulatoria. Entonces, los estrógenos son los más importantes en este caso que van a promover que el aparato reproductor favorezca el transporte de los gametos. La progesterona se dedica más a mantener el endometrio secretando. ¿Sí me explico con eso o no? Sí, Entonces, los estrógenos son los que en el aparato reproductor van a favorecer sobre todo el transporte de gametos y, claro, la proliferación del endometrio, ya lo comentábamos. Y la progesterona, más que el transporte de los gametos, también tiene un punto ahí donde actúa. Pero recuerden, la progesterona va a mantener funcionando al endometrio. Es lo que me interesa, el endometrio. Si hay una implantación, pues es el que se va a mantener durante todo el embarazo aportándole nutrientes a ese embrión y feto, ¿sí? Entonces, por eso es la progesterona se dedica a mantener el endometrio. Entonces, fíjense, los estrógenos actúan en las tubas uterinas. Acuérdense, en este caso, como estamos previo a la ovulación, estamos intentando poner a todos en el mismo canal para favorecer el transporte de gametos. Entonces, los estrógenos en las tubas que estimulan, vean, en su epitelio, un cambio morfológico donde pasan de cúbicas a cilíndricas y además tienen estas especializaciones. ¿Qué son esas especializaciones de las células del epitelio de la tuba? cilios, Cilios. ¿Y los cilios para qué sirven? movimiento, desplazar. Exacto. Barrido, ¿sí? De secreciones o de células, como en este caso. Y a la tuba en sí también activa sus células musculares y entonces las células musculares, ¿qué favorecen en la tuba? La peristalsis. Exacto, aumenta la peristalsis. Vean cómo estos dos efectos, pues justamente están favoreciendo la movilización pues, de los gametos en todo caso. ¿Queda claro lo que ocurre en las tubas con los estrógenos o no? Sí, Ok, luego, el endometrio es lo que acabamos de comentar, ¿sí? Acuérdense, se desprende la capa funcional. ¿Cuál capa no se desprende? La germinal. La germinal. Desde la germinal, luego con el estímulo del 17-beta estradiol, pues empieza la fase proliferativa, donde desde la capa germinal se forma la capa funcional. funcional, justamente. ¿Sale? Entonces, la capa funcional se le describen dos regiones, una capa compacta, que es el epitelio, propiamente un epitelio cilíndrico simple, y ese epitelio que se invagina, que me formaba glándulas, entonces las glándulas en conjunto con los vasos sanguíneos van formando esta capa que se le conoce como esponjosa. Entonces, la capa funcional está conformada a su vez de dos capas, una compacta que corresponde al epitelio y una esponjosa que corresponde al sitio donde se encuentran las glándulas y los vasos sanguíneos. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Vean, en el cérvix, ¿qué ocurre en el cérvix gracias a los estrógenos? el moco. Una, se produce moco E, ¿sí? Moco E. ¿Y aquí qué les muestro? La dilatación del foramen cervical exterior. Externo, justo, ¿sí? Es la dilatación del foramen cervical para favorecer la entrada de los espermatozoides y justo en conjunto con la producción de moco, que se llama moco E por estrógenos, acuérdense. Este moco E, ¿cuáles serán sus características que favorecen justamente el paso de los espermatozoides? Hidratado, filante y transparente. Exacto. Su contenido principal es agua. Entonces, está muy hidratado, es transparente. Al tomarlo entre dos superficies, forma filamentos. Entonces, esa característica es filante. Y acuérdense, si lo ponemos en el microscopio, se cristaliza. Y al observarlo, vemos estas formas características en Helechos. helechos, justamente. Dato, ¿qué otra secreción también forma helechos? Ya durante el embarazo, el líquido amniótico. Y pues justamente este dato
nos es de utilidad para observarlo en este estudio llamado cristalografía. Y pues justo, ¿no? Tanto el moco E como el líquido amniótico presentan estas cristalizaciones en el lecho. Entonces, esto es importante, la producción del moco varía en cada mujer, pero generalmente estos días se les conocen como días húmedos y en las mujeres pues es útil incluso como un método anticonceptivo natural llamado método D. ¿Alguien se acuerda? ¿Método de quién? Bueno, lo buscan. El punto es que si hay más secreciones, si hay más moco, entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que pues hay más estrógenos, se acerca el día de ovulación y acuérdense, los estrógenos están organizando a todo el sistema para que se produzca el transporte de gametos y fecundación. Entonces, a estos días, pues justamente se le llaman días húmedos y funcionan como método anticonceptivo para quien no se quiere embarazar, obviamente, pero también para recomendarlo, pues en parejas que estén buscando el embarazo. ¿En qué momento va a haber más probabilidades de que exista fecundación? ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Dudas con el cervix hasta aquí? No, no, no. Muy bien. Fíjense, también en la vagina ocurren cambios, ¿sale? Fíjense, en los primeros 5 días, si tomamos una muestra, acuérdense, en los primeros 5 días, ¿qué le estaba ocurriendo al endometrio? Se estaba desprendiendo. Exacto. Entonces, si tomamos una muestra, ¿qué vamos a encontrar? Un montón de qué. Si se rompieron vasos sanguíneos porque se está desprendiendo el endometrio, ¿qué son estas celulitas rojas que les estoy mostrando? Vasos sanguíneos, ¿qué hay en los vasos sanguíneos? Hola. A ver, ¿qué células encontramos en el interior de los vasos sanguíneos? Cuéntenme. Glóbulos rojos, eritrocitos. Exacto, células sanguíneas, ¿no? Entonces encontramos glóbulos rojos, eritrocitos, que son los que les estoy dibujando. Y además, ¿cuál es el otro linaje que también encontramos en la sangre? Bacterias. No, ¿a poco hay bacterias? O sea, de No, no, manera no. normal, Bacilos. Cosito. Bacilos. no que bacilos, no tampoco. O sea, los bacilos Bueno, son bacterias. A ver, no se confundan, no se confundan. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es el otro linaje aparte ¿Cosito? del rojo? ¿Cosito? eritrocitos. El Los linaje blanco. leucocitos, el linaje Ah, blanco, justamente. Entonces, esos son hay un neutrófilo, ¿no? Un macrófago, si quieren. Ahora, en la sangre, por eso, como se rompieron vasos, veo un montón de células sanguíneas si yo tomara una muestra vaginal, ¿sí? Ahora, sí podría observar, aunque en muy poca cantidad, se me sería muy difícil, realmente aquí abundan eritrocitos por la menstruación, pero esas bacterias no se encuentran en la sangre, forman parte de la microbiota vaginal, ¿sale? Entonces esos bacilos pues disminuyen en gran medida con la menstruación porque justamente la menstruación funciona como un método mecánico para barrer todo lo que se encuentra en el conducto vaginal, ¿sí? Y entonces pues disminuyen en gran medida esos bacilos, ¿sí? Pero quiero que observen, terminada la menstruación, los estrógenos mantienen proliferando al epitelio vaginal. ¿Qué epitelio tiene la vagina? plano estratificado sin estrato córneo. Eso, plano estratificado sin estratocorneo o no queratinizado, es lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que ya pasó todo ese efecto de mecánico de barrido, los bacilos en el conducto vaginal pueden proliferar, ¿sí? Podemos observar entonces bacilos que se llaman bacilos de Dodderline. Dodderline, justamente, el nombre científico es Bacillus acidófilos, son lactobacilos porque producen
¿Qué molécula? Ácido láctico. El ácido láctico a su vez se produce por el metabolismo anaerobio ¿de quién? La glucosa. De la glucosa. Entonces el ácido láctico aumenta la concentración de los protones y pues esto en el pH, el número lo aumenta o lo disminuye. Lo disminuye. Lo Lo disminuye. Entonces el pH normal en el conducto vaginal, gracias al ácido láctico producido por los bacilos de Doderlein, oscila entre 3 a 4, es ácido. Durante la menstruación puede ser ligeramente básico, pues justamente por toda la sangre que está pasando a través, pero pues poco a poco, conforme empiezan a proliferar los bacilos, se va estabilizando hacia lo ácido. ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien. Y pues observamos las células planas que se descaman del conducto vaginal, que se describen con núcleos pignóticos, es decir, pequeñitos y muy teñidos. Entonces, pues son planas las células que se descaman, acuérdense, en el conducto vaginal. Los estrógenos también estimulan el epitelio de la glándula mamaria, entonces en cada ciclo también, igualito que, bueno, muy similar como en el endometrio, también el epitelio tiene esa proliferación y pues aumentan las glándulas del tejido mamario, ¿sale? Esto pues es normal. Acuérdense, en todo caso, solamente si hay embarazo, un nuevo estímulo que viene de la hipófisis va a inducir que se produzca leche en las glándulas mamarias. ¿Cuál es ese estímulo? Solamente si hay embarazo. ¿Cuál hormona? Ay, la prolactina. Oh, La prolactina, ¿sale? La prolactina solamente se va a producir si hay embarazo. Si no hay embarazo, pues aunque la glándula proliferó, su epitelio a lo mejor tiene secreciones serosas, pero no va a formar leche. ¿Me explico o no? Sí. Ok. Entonces, fíjense, toda esta primera etapa, entonces, previa a la ovulación, ya vieron cómo los estrógenos están, pues, estimulando el aparato reproductor para favorecer el transporte de los gametos y la fecundación, además de favorecer la proliferación del endometrio. ¿Queda claro? sí. Muy bien, entonces fíjense, cercanos a los días de ovulación, pues este mecanismo de los estrógenos está al full, ¿sí? O sea, todos, el aparato reproductor está coordinándose para que se encuentren los gametos. Pero pues bueno, obviamente recuerden la tablita de las hormonas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre de todos modos con los estrógenos? Vean, aquí está justamente en el día de ovulación. Pero del día de ovulación, ¿qué empieza a ocurrir con los estrógenos? Se disminuyen. Decaen, justo. Entonces, estos días donde hay estrógenos, pues todo el aparato reproductor está funcionando para unir, para favorecer el encuentro de esos gametos. Pero si pasamos los días donde todavía hay concentración de estrógenos, pues todo este mecanismo empieza a disminuir. Acuérdense cómo los estrógenos preparan todo para que el transporte de gametos y fecundación sean cercanos al día de ovulación. Si nos pasamos, pues ya no hay estrógenos y todo empieza a tener más bien ese cambio. Y acuérdense, el ovario que dice, yo no sé si vaya a llegar o no, embrión, en todo caso, yo voy a preparar al endometrio. Entonces, la progesterona que se empieza a producir en el cuerpo lúteo induce durante la etapa después de la ovulación la fase secretora del endometrio. Pero fíjense, conforme hay progesterona, pues ya los cambios en la tuba, los cambios en el cervix, los cambios en la vagina empiezan a tener como una regresión. Para este momento, si hubo fecundación, pues ya tuvo que haberse presentado. Si no, pues ni modo, ya se pasó el tiempo. Y entonces, si no hubo fecundación, van a empezar a regresionar todos los cambios, a excepción del endometrio. Y pues si no hubo fecundación, de todos modos el endometrio se va a desprender hasta intentarlo nuevamente en el próximo ciclo. Entonces, fíjense, no se les olvide, la progesterona lo más importante es que después de la ovulación se prepara
prepara el endometrio y lo mantiene, ¿cómo? Secretando. Secretando, ¿sí? En caso de que no haya fecundación, ¿qué va a ocurrirle a ese endometrio? Cuando ya no haya progesterona, Se desprende. se desprende. ¿Qué pasa si existe un embarazo? Vean, el embrión, un tejido del embrión llamado corion, va a producir esta hormona llamada, ¿cómo se llama esa hormona que se produce en el corion? Y que estimula en las gónadas, que estimula la gónada, estimula el ovario. ¿Gónado qué? Gonadotropina. Coriónica Humana. humana, ¿sí? Entonces la gonadotropina estimula al cuerpo lúteo y le dice, oye, no te me mueras, necesito produciendo progesterona porque pues ya me implanté, ¿sí? El embrión dice, necesito progesterona porque la progesterona va a mantener la etapa secretora del endometrio y se mantiene la etapa secretora, pues todos los nutrientes que el embrión necesita para desarrollarse. Y entonces el cuerpo lúteo de 15 días, que iba a ir a chambear, ¿cuánto tiempo se tiene que quedar? Yo nada más venía 15 días, dice. Entonces, 14 días. Entonces, si hay fecundación, si hay embrión, ¿qué le dice? No te me puedes ir. ¿Cuánto te me quedas? 3 meses. 3 meses. Exacto, justo. Lo negrea el embrión al cuerpo lúteo, ¿ya vieron? ¿Sí va quedando claro o no? Sí. Perfecto. Ahora fíjense, ya que pasó el estímulo de los estrógenos y empieza a decaer, ya vimos la progesterona para qué sirve, ¿no? Entonces, como ya no hay estrógenos, después de la ovulación, ¿qué le pasa al cérvix? Vuelve otra vez a cerrarse. Es que no se cierra, pero Y yo, Sí, se o hace sea, chiquito. sí, o sea, se disminuye el diámetro, vamos a decir, del foramen cervical externo. No se cierra por completo, pero sí disminuye su diámetro. ¿Me explico? Sí. sí. Ok, además también se empieza a producir otro tipo de moco, que aquí le vamos a llamar moco G, que a diferencia del E, pues ya tiene una cantidad disminuida de agua, está deshidratado, entonces forma como grumos y tiene un color como grisáceo, ¿sale? Entonces, debido a las características de este moco, pues no está lubricado el conducto vaginal y a estos días se les conocen como secos. También lo pueden encontrar referido. Y pues justo en el conducto vaginal, ¿cuáles células sí pueden empezar a proliferar en este momento? Y deben proliferar porque imagínense, en caso de que haya un embrión, estas bacterias en el conducto vaginal van a proteger que otros microorganismos no lleguen hasta ese embrión. Entonces, de hecho, sí tienen que proliferar aquí bastante. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran estos? Los bacilos de Doderlein. Justamente. Entonces, vean, los bacilos al proliferar forman esta barrera del pH ácido y de esta manera se evita que otros microorganismos puedan proliferar y ascender de la vagina por el conducto cervical hacia el endometrio y los tejidos embrionarios. ¿Sale? Es una barrera. Pero obviamente de manera anormal, pues esta barrera puede producirse y durante el embarazo generar infecciones cervicovaginales. Entonces hay que tratar las infecciones cervicovaginales porque si no, una, o desencadenan el trabajo de parto por todo el mecanismo inflamatorio o en, pueden en dirección ascendente infectar los tejidos embrionarios. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien. Entonces, pues en la glándula mamaria ya habíamos quedado, había proliferado el epitelio y con la progesterona puede haber secreciones serosas de las glándulas mamarias, pero acuérdense, únicamente se va a producir leche si hay embarazo, se empieza a producir también en el corion un estímulo hacia la hipófisis para que se produzca prolactina y solamente de esta manera pues vamos a obtener la producción de leche,
Si no hay embarazo, pues no hay prolactina, no va a haber producción de leche. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó también un poquito más claro cómo funciona el aparato, el ciclo reproductor con las hormonas? Sí, Un la ex- prolactina viene igual de la adenohipófisis. Correcto, Ok. correcto. Y también para la vida, ¿cuál es el tumor más frecuente de la hipófisis, de la adenohipófisis? El prolactinoma. Entonces, si vemos a un paciente, sea hombre, o sea mujer, ¿sí? Que tiene producción de leche en las glándulas mamarias e incluso se sale, ¿cómo se llama ese signo? Donde en la glándula mamaria se está produciendo leche que incluso se sale. Y no necesariamente por embarazo, sino por un prolactinoma. Galactorrea, ¿sí? Galactorrea. Entonces, la galactorrea en un paciente, sea hombre, sea mujer, ¿sí? Hay que sospechar qué cosa. Tumor en la adenohipófisis. Exacto, específicamente un prolactinoma. ¿Sale? Muy bien. Y entonces ya para terminar esta parte también, no se les olvide cómo se calcula la fecha probable de parto con la regla de Nagel. eh, la pueden encontrar pronunciada de distintas maneras, así se escribe, ¿sale? Donde, pues para calcular la fecha probable de parto, tomamos en cuenta la fecha de última menstruación. Acuérdense, cuando pregunten fecha de última menstruación, es el día que empezó o terminó el periodo menstrual esa mujer. que empezó. El día que Que empezó. empieza, justo, que de su último ciclo, ¿qué día empezó? ¿Sale? Esa es la fecha de última menstruación. Más 7 días, más un año, menos 3 meses. Y esto nos da un resultado con un rango de más o menos 5 días. Por ejemplo, a ver, díganme una fecha, la que quieran, al azar. 11 de marzo. 11 de marzo. ¿Sale? Más 7 días, 18. 18. Ahora, más 3 meses. Ah, no, perdón, más un año. Bueno, menos 3 meses primero, menos 3 meses. Tomando en cuenta que los meses tienen 31 días. Ajá, o sea, marzo, entonces iríamos hacia atrás, febrero, enero, diciembre, ¿sí o Diciembre. no? Ah, Diciembre, más un año. Ah, y aquí sería del 2023, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, más un año quedaría 18 de diciembre de... 24. No, 23. Bueno, Aquí justo por el mes seguiría siendo 23, justo, ¿no? O sea, porque el 11 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ahí serían los 9 meses. Aquí como que justo no nos quedó como tan bien la fecha, pero si fuera del 2024, pues nos duraría año y 9 meses, ¿no? El embarazo. Entonces, justo, como aquí quedó en 11 de marzo de 2023, no vamos a terminar el embarazo hasta el 2024. Va a ser en este mismo año, en diciembre, ¿sí o no? ¿Sí me explico por qué o no? Sí, sí. Específicamente con esta fecha. A ver, díganme otra fecha. Pues la de hoy, 29 de octubre. Ok, 21 de octubre. Entonces, otra vez, más 7, 28. 28. 8, Luego, menos 3 meses de octubre, vamos hacia atrás. septiembre, agosto, julio. Ay, Julio. sí. Ahora sí, más un año. 2024. Ahí está. Entonces, 5 días menos, 5 días más, alrededor del 28 de julio, ¿sí? En una mujer que tenga su fecha de última menstruación el día de hoy, hoy no lo sabría, ¿no? Porque hoy empezaría y luego ya se detiene. Pero bueno, ese es el cálculo. Entonces,
¿Queda claro cómo lo vamos a calcular o no? La fecha probable de parto tomando como referencia la fecha de última menstruación. Sí, Ok. Sí. Y pues el otro dato es importante, es calcular la fecha probable de ovulación. ¿Sale? Aquí vamos a retirar estas fechas y vamos a calcularlo igual, con otros números. Entonces, a ver, ¿cómo calculamos la fecha probable de ovulación? Para empezar, ¿cuál de las dos fases del ciclo reproductor es la que es más regular? ¿La preovulatoria o la posovulatoria? la post. La postovulatoria. Y esto justamente por el cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo, su periodo de vida es más o menos regular. Entonces, esta segunda fase generalmente son 14 días, ¿sale? Entonces, fíjense, díganme la fecha de última menstruación de una mujer, la que quieran, a ver, otra fecha. 22 de septiembre. Ok, 22 de septiembre. Este día empezó su primer día del ciclo menstrual, ¿sí o no? Sí, Del periodo menstrual. Entonces, ¿qué día terminó el ciclo anterior? el 21. El 21, ¿sí? Entonces aquí por eso tenemos primero como una resta de 1, ¿no? Justamente para ubicarnos. Si el día 22 inicia el primer día de menstruación, el ciclo terminó el día previo. Entonces, ¿cuánto tiempo dijimos que duraba el cuerpo lúteo? 14 días. Entonces a 21 de septiembre le voy a restar menos 14 días. ¿Esto me queda? ¿Qué fecha? El 7 7 de de septiembre. septiembre. Entonces, esta mujer que llegó, presentó su primer día de menstruación y suponiendo que es una mujer con ciclos regulares, empezó el 22 de septiembre, ovuló el día 7 de septiembre. Si es una mujer regular, entonces este dato lo puedo tomar para el próximo ciclo, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería su próxima fecha de ovulación? ¿Alrededor de qué? Del 7 ahora, pero ¿de qué? Octubre. Exacto, tomando en cuenta que es una mujer regular, ¿sí? Entonces, si ya le calculamos qué día ovuló el ciclo pasado y sus ciclos son regulares, entonces esto me permite traspolarlo al siguiente ciclo. ¿Me explico o no? Sí. Por eso les digo, aplica solamente en mujeres que son regulares. Y por eso más bien le restamos 14, no le sumamos. Fíjense, al restarle nos estamos ubicando aquí. Aquí estaría la fecha de última menstruación y entonces le resto 14, que sería los 14 días de la etapa lútea. Si yo me posiciono más bien aquí y le sumo, acuérdense, esta primera fase era regular. No. No, de hecho es variable, esta es la más variable en días. Por eso si yo le sumo 14, puedo no calcular de manera, pues, si de por sí el cálculo no nos da una fecha exacta, ahora si yo me posiciono más bien aquí y le sumo, pues menos. ¿Me explico o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, realicen ejercicios para, con fechas, pues ficticias, calcular la fecha probable de ovulación. ¿Sale? En el DEPA nos podrían poner calcular esto. No creo. En Ah, IBC bueno. sí. En IBC les van a poner fecha probable de parto sí o sí. Ahí no hay de otra. Pero la de ovulación no. No creo que se las pongan. Ok. Va. Sale pues. ¿Alguna duda con el tema hasta hoy? Pues no. Perfecto. Pues vamos a terminar entonces por el día de hoy.